Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos: ¿Es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas? Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: Dame, sorpresa, esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó a degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la trajeron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres bien en la paz de Cristo y en la armonía de todas las personas que te rodean. El día de hoy, el Evangelio nos habla de lo que aconteció después de la muerte de Juan el Bautista. Llega a oídos del rey Herodes los milagros de Jesús, cómo Jesús predicaba, cómo Jesús sanaba a los enfermos, cómo los ciegos recobraban la vista, cómo los cojos volvían a caminar, cómo las personas endemoniadas eran sanadas, eran expulsados de sus cuerpos los demonios. Y esto le preocupaba a él. ¿Por qué? Porque tenía el cargo de conciencia de lo que había pasado con Juan el Bautista. Tenía miedo, esa es la realidad. Porque eso decía, que si Juan había resucitado, o quién era este hombre, porque él no había escuchado hablar de Jesús. Muy en el fondo de su corazón, este hombre, Herodes, sabía que había cometido un grave error. La mujer de este hombre era esposa de su hermano Filipo, por lo cual Juan le reiteró en diferentes ocasiones que no le estaba permitido tenerla por mujer. Es decir, le llamaba a la conversión. Recordemos que Juan el Bautista, dentro de sus predicaciones, cuando bautizaba en el río Jordán, le decía a todas las personas que se encontraban con él, todas las personas que acudían a bautizarse: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Por eso muchos se confundían. ¿Quién era Juan? ¿Cuál era la figura de Juan? ¿O cuál era el papel de Juan? Y él siempre fue muy claro. Detrás de mí viene alguien que no merezco yo ni desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizaré con el agua, pero Él los bautizará mediante el Espíritu Santo. Él siempre fue claro. Él nunca se mostró como alguien que no era. Y esto es algo que debemos aprender el día de hoy en el Evangelio. En ser auténticos, en ser transparentes. El que no nos dé miedo hablar con la verdad. El que no nos dé miedo defender nuestra fe.
el que no nos dé miedo hablar del Evangelio, pese a las críticas, pese a los murmullos, pese al que nos etiqueten. Y Juan llamaba la conversión a Herodes. No es correcto lo que tú estás haciendo. El rey Herodes tenía una estima a él porque le gustaba escucharlo, mas no le gustaba escuchar que estaba en pecado. No le gustaba escuchar que no era correcto lo que él hacía. Y esto claramente molestaba a esta mujer, a Herodías. Se sentía aludida, se sentía atacada. Y desde ese momento, en su mente, tuvo una intención en hacer callar a Juan el Bautista. Ella había planeado acabar con Juan el Bautista, porque en su corazón había todo menos amor. Porque en el momento que ella abandona a su esposo, a Filipo, y se va con el hermano, de ese momento ya no estamos hablando de amor, sino de avaricia, de querer lo que no tenía, de ambicionar a más. Y no es malo el quererlo superar, siempre y cuando no fracturemos y pisoteemos a los que nos rodean. El Evangelio nos habla de que en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías hace un baile. Y el rey, en agradecimiento, le dice que pida lo que quiera, que él se lo concederá en agradecimiento. Pero nunca se imaginó que lo que esta jovencita le iba a pedir era lo que más le iba a costar trabajo a él. Porque, aconsejada por su madre, pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, no nos dejamos aconsejar por el mal? ¿Cuántas veces no hemos sido testigos de personas que se confabulan para lastimar a alguien, para herir a alguien, para fragmentar a alguien? Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. En las reuniones que tú tienes, en las conversaciones que tú tienes, ¿qué fin tienen? ¿Tienen un fin de crecimiento? ¿Tienen un fin de ayudar a alguien? ¿Tienen un fin de glorificar a Dios? ¿O te confabulas para lastimar a alguien, para señalar a alguien, para criticar la vida del hermano? Muchas veces podemos decir, es que yo no soy malo porque yo no mato, yo no robo. Pero ¿cuántas veces con nuestras palabras, con nuestras expresiones, hemos matado la fe de alguno de nuestros hermanos? ¿Cuántas veces los hemos matado espiritualmente? ¿Cuántas veces hemos matado sus esperanzas, sus expectativas? Porque nos es más fácil juzgar sus acciones que ver sus virtudes. Jesús sabía contemplar y mirar lo que había en el interior de la persona. Jesús no se fijaba en el entorno. Jesús no se fijaba en la envoltura. Jesús se fijaba en el tesoro que había en el corazón. Por eso Él no solamente sanaba el cuerpo físico, sino también sanaba el alma, sanaba el interior. Hacía que esa persona se fuera feliz, se fuera dichosa, se sintiera liberada. Por eso Él nos dice, el que me quiera seguir, que tome su cruz. No porque la cruz sea liviana, no porque no vaya a pasar nada negativo en tu vida, sino porque Él mismo te dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo les haré su carga más ligera, que yo les ayudaré a sobrellevar. Puede que tu cruz no sea nada sencilla, pero el hecho de tener a Dios en tu vida, el hecho de poner a Jesús en primer lugar, te ayudará a sobrellevar sea cual sea tu cruz.
si es una enfermedad, si es una dificultad, si es una pérdida. Él te guiará si tú se lo permites. Por eso los discípulos corren con Jesús y le avisan que Juan el Bautista había muerto, que había sido degollado. Pero este tiene un mensaje más allá, mi querido hermano. No queramos callar la verdad. No queramos callar a quien nos hace bien, como Herodías lo hizo con San Juan el Bautista, porque se valió de su hija para dañar. Que el día de hoy, mi querido hermano, tengamos el aprendizaje de ser luz en la tierra, de ser esa sal que le dé sabor a esta humanidad. No de ser cómplices del mal, sino de ser instrumentos de salvación. Que el día de mañana, aquellos que se encuentran perdidos, aquellos que han desviado el camino, te vean a ti como instrumento para reencontrarse con Dios. Que nos quitemos el traje de juzgar, de criticar y nos revistamos del traje que Jesús nos enseñó: amar a nuestro prójimo como Él nos amó, perdonar como Él nos perdona, consolar como Él nos consuela, escuchar como Él nos escucha, mirar al otro como Él nos mira. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia, mi querido hermano. Paz y bien.